Bienvenidos. Esto es Cuidado Animal. Hoy presentamos el camaleón de velo. Hasta hace poco tiempo se creía que el mantenimiento en cautividad de estos reptiles era muy complicado o imposible. Muestra de ello era que la mayoría de ejemplares que se encerraban en un terrario acababan muriendo. Si bien su mantenimiento no es del todo sencillo y prácticamente demanda cuidados diarios, hoy en día sabemos mucho más acerca de su biología y se crían muchas especies en cautividad. Por ello ha acabado siendo un reptil bastante popular en los círculos de la terrariofilia. Terrario. Para tener un camaleón de velo como mascota, deberemos de tenerlo en un terrario espacioso de al menos 120 centímetros de alto y 80 centímetros de ancho para los machos, y 100 centímetros de alto y 60 centímetros ancho para las hembras. Debe tener una temperatura ambiente de entre 27 y 29 grados durante el día y 18 y 22 grados durante la noche. Deberemos controlar también la humedad, que deberá estar entre el 50 y el 80% de humedad. Nuestro camaleón deberá tener en el terrario un refugio con muchas ramas y hojas. Podemos poner cubetas en las ramas como comederos y un bidón de plástico con sistema de goteo en la parte superior del terrario como bebedero. Los focos que el camaleón necesita son: un foco UVB de 5,5 para los días que no lo puedas sacar al sol, él siga aprovechando los rayos del foco para que sus huesos consuman el calcio y las vitaminas de sus alimentos. Un foco de calor de día y uno de noche. Estos dos focos son por si en la zona donde vives las temperaturas llegan a bajar. La alimentación. Los insectos que suele comer el camaleón en mayor proporción son mariposas, moscas, arañas, larvas, polillas, saltamontes y grillos. Verlos comer es uno de los principales atractivos de las personas que mantienen camaleones. Una vez que detectan a su presa, la siguen sigilosamente y cuando está a una buena distancia, lanza su larga lengua a una velocidad altísima. Si consigue acertar en el objetivo, atrapan al insecto gracias a una sustancia pegajosa que tienen en la lengua. Una vez atrapada con la lengua, introducen a la presa en la boca y la mastican antes de tragarla. Para cubrir otra de las necesidades básicas de cualquier animal, el agua. Debes saber que los camaleones no beben agua de un depósito o bebedero, sino que lo hacen de las gotas del rocío o de la lluvia. Por lo que debemos rociar agua con un spray a la vegetación que tendremos en el terrario para que nuestro reptil acuda a beber de las gotas que se vayan originando. Esperanza de vida. ¿Cuántos años puede vivir un camaleón? La esperanza de vida de los camaleones depende del sexo. Los machos pueden llegar a vivir de 7 a 8 años y las hembras entre 3 y 5 años. Para conseguir que nuestra mascota viva durante el máximo de tiempo posible, debemos tener a nuestra mascota bien cuidada, con todas sus necesidades de espacio y alimentación bien cubiertas. Al ser animales exóticos tienen unos cuidados específicos. No olvides que si te gustó el vídeo dale like y suscríbete. En la descripción del vídeo te dejamos nuestro canal principal, que toca temas macabros, de fantasmas, investigaciones criminales y más. Gracias por tu atención.